Bueno, perfecto. Ahí está, Julio. Ya se está grabando y ya estás como operador. Bien, perfecto. Ahí está. Entonces, ahora tengo que... Ahí es, perfecto. Buenas tardes, alumnos de Economía y Buenas tardes, Finanzas. doctor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿Se buenas escucha tardes. bien? Buenas tardes. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bien, no tenemos mucho tiempo, evidentemente, porque nos quedan 4 clases. O sea, nos quedan... En realidad, no, sí, hay más. Tenemos 3 los lunes y 3 miércoles, correcto. O sea, en 6 clases tenemos que dar los lunes cuentas nacionales, de acuerdo al programa, unidad 3, y la unidad 4, equilibrio de mercado de bienes y servicios, que es toda la doctrina de John Maynard Keynes. Y el miércoles, Leandro les va a dar la unidad 9, teoría de finanzas públicas, y luego a los 2 miércoles siguientes, la unidad 10, que es presupuesto. Y entonces estaríamos con las clases, con las 6 clases que nos quedan, estaríamos cubriendo todos los temas del primer parcial. Por supuesto que, como yo les dije, hay otros libros que hemos subido, además de todo esto que queda grabado y queda subido al campus, y ya está, de hecho, porque migró todo del primer cuatrimestre a este segundo cuatrimestre, o sea que el material lo tienen, y además tienen el material de el libro de Balsecchi, que es La economía, que es un libro muy finito, chiquito, pero que es una muy buena introducción a la economía, y además tienen la obra de Hazlitt, que es La economía en una sola lección, que prácticamente también es un libro muy chiquito, y con eso estaríamos cubriendo los requisitos del primer parcial. El libro, por supuesto, de base en todo esto es el libro de Muchoni y Becker, que también está subido, con el cual van a ir complementando los conceptos que vamos a ir dando acá. Pero esta economía, yo se los dije el primer día, y finanzas que vamos a dar acá, es una economía y finanzas comprometida con la realidad, comprometido con la situación actual del país, comprometida con el conocer y el ir indagando y averiguando cada vez más cuál es el fundamento y el sostén económico del modelo que tiene la Constitución Nacional. Por eso hoy vamos a analizar los artículos que sostienen esta unidad de cuentas nacionales. Bien, entonces, para ir directamente al tema, vamos a comenzar con el primer PowerPoint que yo comencé a preparar inicialmente para el primer cuatrimestre. Bien, y ustedes ahí tienen lo siguiente. Ahí ustedes ven que dice, en realidad se refiere a las unidades macroeconómicas fundamentales, por eso vamos a ponerlo bien en... Ahí está, magnitudes macroeconómicas fundamentales. Y entonces ustedes ahí tienen que para hablar de las magnitudes macroeconómicas fundamentales, estamos en macroeconomía. Recuerden que en el primer cuatrimestre, la primera clase o la primera unidad, dijimos que la economía tiene 2 grandes divisiones, la microeconomía y la macroeconomía. En la microeconomía, que vimos en el lunes pasado, estudiamos la unidad de consumo familia y la unidad de producción empresa. Y donde ambas se encuentran, nace la teoría del mercado. Entonces tenemos una unidad de demanda, una O de consumo, una unidad de producción, o la oferta y el mercado. Bien.
Estudiamos en microeconomía, entonces, el comportamiento de las unidades económicas individuales. En macroeconomía estudiamos el funcionamiento de la economía en su conjunto. O sea, es el estudio del conjunto de todas las variables macroeconómicas, como por ejemplo la producción total de la economía. Lo que vamos a ver es por qué no crece más el país, por qué se ha quedado tanto en industria. Bueno, en realidad acá no es el hecho de la existencia de la pandemia. El modelo económico argentino ya venía cayéndose, no es un modelo productivo, es un modelo que, como ahora vamos a ver, recurrió siempre al sector primario. Entonces, la productividad de la economía, que es lo que vimos cuando hablamos de la curva de posibilidades de producción, o sea, el crecimiento de la actividad, de los niveles de la actividad económica, se fue amenguando, fue reduciéndose, se fue quedando poco a poco y lamentablemente llegamos a tener niveles muy bajos de productividad. Cuando hablamos de la tasa de desempleo, también estamos hablando de una variable macroeconómica importantísima, porque el nivel de empleo nos va a dar la importancia que tiene uno de los 4 factores de la producción. Voy a volver sobre eso. Recuerden ustedes que dijimos en su momento que tenemos 2 factores materiales y 2 factores personales. El primer factor material es la naturaleza, o sea, la tierra. El segundo es el capital. El tercer, y luego el tercero y el cuarto son factores personales y son el trabajo y la dirección de la empresa. Pero es necesario y muy importante tener la convicción de lo que significa el trabajo. Es decir, trabajo significa empleo y empleo significa mano de obra y mano de obra afectada a la producción. Nosotros tenemos en este momento un nivel de desempleo altísimo, porque además va de la mano con el problema de la pobreza. Luego tenemos el nivel general de precios, el gran tema, que lo vamos a ver en la segunda parte del cuatrimestre, por qué crecen los precios. Y vamos a estar enfrentando, analizando, estudiando este fenómeno tan lamentable que castiga, este flagelo a la economía que es la inflación. En la segunda parte también vamos a ver lo que se conoce como el sector externo, es decir, el saldo de la balanza comercial. Porque un país como el nuestro, que necesita vivir de la exportación, tiene que tener una balanza comercial con superávit, no una balanza comercial deficitaria. Y nosotros tenemos una balanza deficitaria. La cantidad de dinero que circula en el sistema, eso nos va a llevar al estudio de la economía monetaria, al análisis de la Carta Orgánica del Banco Central y el análisis, por supuesto, de las políticas que tiene el Banco Central. Hoy, un protagonista fundamental en la economía de la Argentina. Entonces, fíjense qué interesante que es la cantidad de aspectos que vamos a ir entrando y que vamos a ir analizando cuando hablamos de las magnitudes macroeconómicas fundamentales. Entonces, se trata de responder, como dice muy bien Johnny Becker, a las causas de la reducción de la producción y el empleo. Es decir, nos preguntamos por qué se reduce en nuestro país tanto la productividad de la economía, por qué cada vez hay mayores niveles de desempleo, por qué aumentan los precios y por qué es tan bajo el crecimiento económico. Ni hablemos ya de país desarrollado, ni siquiera un país con crecimiento. Esta cuestión, así introductoria de la macroeconomía, nos lleva a los sectores productivos. Porque como ustedes ven, yo soy muy respetuoso del programa y para que ustedes se puedan ir orientando. Y efectivamente, el programa en la unidad tercera, al hablar de magnitudes macroeconómicas fundamentales, se refiere a los sectores productivos. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar un poquitito más para referirnos a los sectores productivos. Bien. Y ahí vamos a tener entonces
Ahí tenemos los sectores productivos y la normatividad que va a mostrar las disposiciones constitucionales. Muy bien. Entonces, tenemos un sector primario, que son los bienes de la naturaleza, la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería. Hoy vamos a hablar de una de las cuestiones muy caras, pero terriblemente dolorosas, no solamente a la Argentina, a Mar del Plata, cómo hemos perdido la industria de la pesca y cuáles son los nombres de esos responsables. Uno de ellos es actual canciller, uno de ellos es el actual ministro de Relaciones Exteriores, y de él vamos a hablar, cuando fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno del innombrable riojano, el doctor Carlos Saúl Menem. Hoy vamos a hablar de este señor que se llama Felipe Solá. La agricultura, ¿qué pasó con el cereal? Se decía que la Argentina era el granero del mundo y de repente empezamos a producir soja y con todo el daño que le produce la soja a la tierra. La ganadería, hemos perdido la cuota Hilton, lo que nosotros teníamos ganado dentro del comercio internacional. La minería, ¿cómo puede ser que nuestro vecino país trasandino haga de la minería una industria fundamental y nosotros prácticamente estamos en situaciones de imposibilidad de lograr que acá se explote en la precordillera y la cordillera los minerales que existen? Luego tenemos el sector secundario, o sea, el sector de la industria, sector primario, sector secundario. O sea, acá transformamos la materia prima porque no es lo mismo, y lo vamos a entender y lo vamos a ver, que nosotros exportemos un container lleno de merluza, que exportemos un container lleno de latitas, de anchoas o de sardinas, porque ahí hay un proceso que vamos a ver que se llama valor agregado. Y finalmente tenemos el sector terciario, que son los servicios públicos, la administración pública y los servicios privados, el transporte, la salud, la educación, que también forman parte de los sectores productivos. Bien, ¿cuáles son las disposiciones constitucionales que reglamentan, que norman esta unidad tercera? Bien, en primer lugar tenemos los artículos, los incisos 8, 18 y 19 del artículo 75. Ustedes ya vieron el miércoles pasado, con el doctor Leandro Furundarena, el modelo económico y financiero de la Constitución Nacional. Hoy vamos a volver otra vez sobre estos artículos, porque, fíjense, vamos a hablar de una palabra clave, fundamental, que nos está faltando y que no ha logrado el país, por más que nos prometieron y nos dijeron, sobre todo en el gobierno que ha pasado, que realmente nos ha dejado ya un país bastante problemático, y esa palabra es inversión. Pues vamos a encontrar en el artículo 75, inciso 8, que es el eje del sistema presupuestario argentino, y aprovecho para decirles que no nos olvidemos que mañana, de acuerdo a la ley 24.156, que es la ley de administración financiera y de los sistemas de control, el jefe de gabinete debería elevar al Congreso el presupuesto, el proyecto de presupuesto de la Nación. Y no se habla ni se dice nada. Estamos prácticamente a la expectativa de qué va a pasar mañana. Ese artículo 75, inciso 8, lo vamos a volver a leer porque es, como les decía, la razón de ser del sistema presupuestario de Argentina, cuando puntualmente dice que corresponde al Congreso, o sea, atribuciones del Congreso, y dice fijar anualmente, conforme a las pautas que establece el inciso segundo de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional. O sea, fíjese que
se sabe el gasto, nosotros conocemos cuánto vamos a gastar. Lo que no sabemos es cuánto vamos a poder recaudar. Entonces se hace un cálculo estimativo que normalmente nos muestra que ya el presupuesto se sanciona con déficit, porque sabemos que no vamos a llegar, que no vamos a alcanzar a cubrir ese gasto. Continúa diciendo el inciso 8, en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas. Inversiones públicas. El Estado todos los años en el presupuesto tiene que incluir el plan de inversiones. En el país no se han hecho las inversiones necesarias, por eso tenemos problemas en las rutas, tenemos problemas porque el 43% de las rutas del país no son transitables. Se nos ha derrumbado el transporte más económico que había, que era el ferrocarril. No se ha puesto el dinero que correspondía para la energía y por eso tenemos problemas muy serios y muy graves en materia energética. Entonces, como ven, necesariamente hay que pensar en el análisis de por qué el país no capta inversiones. Luego tenemos el 18 y el 19, sobre todo el 19, que es la cláusula del progreso, pero vamos a leer el 18. Todos estos artículos los vamos a preguntar, porque si hay algo que ustedes me gustaría profundamente que recibieran es el mensaje de la importancia que tiene el análisis económico de la Constitución Nacional. Eso es lo que realmente hay que conocer. Ese es el fundamento que les va a permitir a ustedes prácticamente desactivar cualquier argumento defensivo de un gobierno si es que no está dentro de los cánones de la Constitución Nacional. Dice el inciso 18 del artículo 75, y lo vamos a leer por la importancia que tiene. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, al progreso de la ilustración, dictar planes de instrucción general universitaria y promoviendo la industria, la emigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores por leyes protectoras de esos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. Ay, señores legisladores, ¿cuánto nos deben? ¿Qué cantidad de asignaturas pendientes que tienen con nosotros? Tenemos en este momento un país donde no está funcionando, donde están deliberando sobre si van a modificar o no van a modificar el sistema judicial. Hay cosas que son mucho más serias y mucho más trascendentes que la reforma judicial. Y la cláusula del progreso, proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Y además es muy largo el inciso, pero por lo menos que conozcamos esta primera parte de las tres partes que tiene ese inciso 19. Luego tenemos el 124 y el 125, que se refieren a los gobiernos de provincia y que son muy ricos en su contenido porque han sido incorporados por la reforma del 94, y entonces así, más allá de que el 121 establece que las provincias conservan todo el poder no delegado y que se dan sus propias autoridades sin intervención del gobierno central, con lo cual estamos hablando de que esto es el sistema federal. El artículo primero, cuando preconiza que la nación argentina adopta como forma de gobierno, forma representativa, republicana y federal, ese federalismo se lleva a la práctica si se verifica la aplicación de estos artículos. Entonces nos va a decir el 124 y el 125. Nos dice puntualmente el 124. Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social, establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación
y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o al crédito público de la nación con conocimiento del Congreso Nacional. La Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Y el 125, perdón, y al final del 124, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esto es lo que le permite a las provincias decir, no debo depender, no tengo que depender del gobierno central para resolver qué voy a hacer en mi provincia, cómo voy a llamar a licitación para que se explote, para que se explore, para que se logre los recursos necesarios. Fíjese que así, gracias a esto, en Santa Cruz, ahí el gobierno de los Kirchner logró las famosas regalías petroleras, de las cuales nunca se supo a dónde fue todo ese dinero. Todo ese dinero que se cobró para que se explote el territorio de la provincia de Santa Cruz se hizo en virtud de una atribución que la Constitución Nacional le dio a esa provincia como a todas las otras. Y sigue diciendo, el 125, las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal, promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables. Dice exactamente lo mismo que el 75 en su parte. La colonización de tierras de propiedad provincial, introducción y establecimiento de nuevas industrias, importación de capitales extranjeros y exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines y con recursos propios. Las provincias de la Ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales, y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura. Fíjese todo lo que nos está diciendo el 125. Por eso, yo estoy convencido, estoy seguro que ustedes no se imaginaban la cantidad de artículos que trae la Constitución en materia económica. Por eso ratifico lo que ya les dio Leandro el día miércoles para insistir en la normatividad que tiene todo esto. Esta materia es economía para abogados, no es economía para estudiantes de ciencias económicas. Muy bien. Continuamos con los temas y acá vamos a... Claro, lo que sucede es que cuando bajamos algún gráfico no aparece correctamente, entonces tenemos que ponerlo como debe ser y para eso lo ponemos así. Ahí está. Bien, vamos a hablar del Producto Nacional y sus componentes y del ingreso nacional. Muy bien, vamos a comenzar con el Producto Nacional. Lo que produce el país. El Producto Nacional es el valor total de todos los bienes y servicios finales que produce el país en un año. ¿Por qué decimos finales? Bienes y servicios finales. Porque hay otros bienes y servicios intermedios, como vimos cuando hablamos de la división, la clasificación de bienes, que no los podemos computar. Nosotros computamos la maquinaria y no podemos computar el bien intermedio, es decir, los distintos componentes de la maquinaria, porque si no incurrimos en un error que se llama la doble contabilidad. Entonces, el valor total de toda la cantidad de latitas de cerveza, de toda la cantidad de autos, de toda la cantidad de CD, de todo lo que se produce, de todo lo que significa los servicios de justicia, de educación, pública, privada en el país, todo eso forma el Producto Nacional. Los componentes están ahí. En primer lugar tenemos el llamado consumo, pero esa C significa el consumo privado. Entonces, decimos que ese consumo es el que se utiliza para satisfacer las necesidades de las economías domésticas. Las economías domésticas son la familia, el individuo, o sea, no es nada estatal. Esto es todo privado. La C de consumo es privado. Ahí tenemos otro gran componente al que se refería el 75, inciso 8, la IB, la inversión bruta privada. O sea, en los bienes de capital
la máquina o las maquinarias que se produce en el país. Luego tenemos el gasto público. Esa G quiere decir todo lo que gaste el Estado. Cuando decimos que el presupuesto está compuesto de dos grandes ramas, gastos y recursos, es porque el Estado debe gastar para satisfacer las necesidades públicas. Ese gasto en bienes, por ejemplo, el gasto que debería hacerse en ferrocarriles antes de que se privatizara todo, porque también vamos a hablar de lo que fue la ley de reforma del Estado en la época de Menem y cómo se perdió todo, todas las empresas del Estado, los servicios públicos. Y luego tenemos las exportaciones netas, que está como una NX, para no confundir, es decir, estas iniciales son las que se utilizan en economía para describir los componentes del Producto Nacional. Bueno, NX quiere decir exportaciones netas. Y neta es porque es la diferencia entre lo que importamos y lo que exportamos. O sea, esto es lo que se conoce como la balanza comercial. Bien, vamos ahora al ingreso nacional. Fíjense que cuando hablamos del ingreso nacional, hablamos de algo muy importante. O sea, algo para mostrarles a ustedes. Fíjense, cuando hablamos de redistribuir la riqueza, el ingreso nacional es esto: el reparto de la torta. O sea, cuánto es lo que hay que distribuir en el país. Porque todo eso, ese producto nacional, luego va a formar parte del ingreso nacional. O sea, es el ingreso que reciben, como ahí les puse, y ya vamos a bajar un poquitito para que podamos verlo bien. Entonces, ahí dice, es el ingreso total que reciben los propietarios de los factores productivos. Y recuerden que son 4 esos factores productivos. Dijimos, la tierra. ¿Qué recibe la tierra? La renta. El capital. No estamos en la Florencia de los Medici. Acá, lamentablemente, no hay mecenas. El que pone plata, obviamente, es porque lo va a hacer para lograr un beneficio. Y ese beneficio es el interés que le va a dar aplicar el capital a la productividad. El trabajo, ¿cuál es la remuneración del trabajo? El salario, que de acuerdo al artículo 14 bis, incorporado por la reforma del 57 a la Constitución del 53, ese salario tiene que ser mínimo, vital y móvil. Mínimo, porque menos que eso no se puede ganar. Vital, porque debe satisfacer necesidades vitales de la familia. Y móvil, quiere decir que el salario tiene que ser acompañado con el crecimiento de los precios. Aumentan los precios y aumenta el salario. Automáticamente debería producirse ese juego, dado que tenemos un país, en la República Argentina, estamos insertados en América Latina y existen 2 países con los índices de inflación más grandes de América Latina. Son Argentina y Venezuela. En la República Argentina, según lo que se dice, parecería que el presupuesto que se va a elevar para el año que viene, o sea, para el 2021, que hay que discutir este año, prevé una inflación del 28%. Por favor, a ver cuándo nos van a dejar de mentir. No es concebible en el país que tengamos una inflación para el año que viene del 28%, cuando ya vamos camino a tener una inflación que va a superar el 60% en este 2020. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene el concepto del ingreso nacional. ¿Y por qué yo les digo que queremos como mensaje importante que ustedes puedan leer los diarios? Fíjense que este artículo es del 30 de agosto del 2014. Estamos hablando del 2014. Es decir, exactamente estamos hablando de hace 6 años. El año que todavía no se había producido el cambio. O sea,
estábamos en el gobierno de Cristina y fíjese usted cómo mostraban la economía de ese momento. Decía, hablaba de la inversión, a ver si lo pueden ver ahí, ahí lo ven, el cuadro, perfectamente. Entonces, ahí fíjese cómo dice. Entonces, recesión sin atenuantes. Se están contrayendo todos los rubros que componen el PBI. Cuando vean PBI, sepan que decir Producto Bruto Interno, que es precisamente una de las formas. El Producto Nacional también se conoce como Producto Bruto Interno, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, caía la inversión, caían las exportaciones, aumentaban las importaciones, caía la productividad, y decía, en lo que va del año, de acuerdo con distintas mediciones oficiales y privadas, se registran caídas en el consumo agregado, que es la suma del gasto privado y del público, la inversión y las exportaciones, es decir, los componentes del PBI medido como flujo de gastos. Si bien la caída de las importaciones podría tener un efecto contable positivo, los analistas advierten que afecta a la actividad y que la mayor parte de las compras al exterior están compuestas por insumo para la producción. Entonces, fíjense ustedes que van a empezar a conocer que existe un lenguaje, que existe un universo nuevo, y ese universo es el universo de la economía, que no es absolutamente reservado en forma exclusiva para los economistas, sino que hoy toda la Argentina tiene que entender un poco de economía. Vamos al cuadro siguiente. Bien, venimos bien con el tiempo. Bueno, y ahí tenemos entonces esta palabra que yo les decía que tiene tanto significado que vamos a ver ahora. Bien, vamos a ponerlo debidamente. Ahí está. Esta palabra es fundamental, el concepto de valor agregado, bienes insumidos y producción final. Pero antes de hablar de valor agregado, les voy a decir, vamos a recordar que había bienes finales y bienes intermedios. Miren ustedes, suponga que Brandon, Nicolás y Furundarena deciden poner una fábrica de bicicletas. Bueno, muy bien. Vamos a poner en Mar del Plata una fábrica de bicicletas. Ahora que se está haciendo la bicisenda y que vamos a tener la posibilidad de disfrutar de una vista maravillosa, esperemos realmente que esto se solucione a la mayor brevedad, porque si no vamos a tener un verano muy tenebroso. Pero de todos modos, para Mar del Plata la bicisenda va a ser un gran logro. Bien, entonces coincidimos con Brandon y con Nico que vamos a poner una fábrica de bicicletas. Bien. Entonces, en esa fábrica de bicicletas, dado que se van a alquilar también, en Buenos Aires no se olviden que existe la posibilidad de alquilar bicicletas por el sistema de tarjeta, entonces usted la saca, pone la tarjeta, como en muchos países del mundo. Yo he tenido la satisfacción de recorrer París en bicicleta, Ámsterdam en bicicleta, de recorrer Londres en bicicleta, Rávena, Marbella, o sea, es maravilloso poder hacerlo y se disfruta profundamente. Bueno, entonces, como en Buenos Aires, se pone la tarjeta, se saca la bicicleta y por el tiempo que usted la va a utilizar, y cuando termina va y la deja. Por supuesto que si usted la utiliza más de lo que corresponde, bueno, se le va a descontar a la tarjeta el tiempo que utilizó la bicicleta. Bueno, muy bien, entonces decimos, bueno, vamos a necesitar, vamos a producir bicicletas. Acá tenemos, muy bien. Estas son las bicicletas que vamos a hacer. Y entonces, vamos a empezar, pero acá, que dice Nico, pero ¿para qué vamos a hacer las ruedas? Si las ruedas las podemos importar, las podemos traer. Si total, no vamos a poner a fabricar ruedas. Y no, dice Brandon, y vamos a fabricar el manubrio, ¿para qué?
y no tiene sentido, también lo podemos importar. Claro, y el piñón. ¿Y para qué vamos a fabricar el piñón si también lo podemos importar? Entonces terminamos importando todo. O sea, utilizamos la importación de bienes intermedios. Fíjese usted, estamos hablando del 2012, ¿eh? O sea, prácticamente hace 8 años, y el título es Viento en contra para las bicicletas. Dice, empezamos. Los neumáticos, la calidad local es buena para las bicicletas de paseo, pero no se usan en las bicicletas más avanzadas. Pedales, los locales que son plásticos abastecen a la gama baja. Los que son de aluminio hay que importarlos. La cadena, el componente esencial para la tracción de las ruedas en cualquier modelo de bicicleta no se produce en Argentina. Cambios, la oferta argentina es inexistente. La mayoría proviene de la multinacional asiática Shimano. Cuadros, los fabricados en el país son para recreación y de acero. Los otros modelos usan cuadros de aluminio o carbono. El juego de dirección, esta parte de la bicicleta no tiene equivalente fabricación local. Frenos, las industrias del sector se abastecen en el exterior de las piezas de frenado, ya sean de tecnología y brake o a disco. Quiere decir que prácticamente se ha convertido la fábrica de bicicletas que nosotros íbamos a poner con Nicolás y con Brandon en una fábrica de armado. Y esto es lo que pasa cuando ustedes dan vuelta una computadora o una notebook y dice fabricado en Tierra del Fuego. Pues no está ni fabricado ni hecho en Tierra del Fuego, está armado. Nosotros no estamos fabricando nada, somos un país nada más que de armado. Vamos juntando los componentes y terminamos armando. Entonces, la importancia que tiene esto es que mientras exportamos bienes de la naturaleza, nosotros estamos importando todo aquello que es tecnología. Por eso si usted tiene una PC y tiene un problema con el mother, y bueno, no va a tener solución, va a tener que comprar otra PC, porque los insumos de computación son muy caros y además no se fabrican en el país. Entonces, fíjese, de todos modos, que en una primera fase nosotros tuvimos los bienes intermedios. Y en la segunda fase tenemos la bicicleta totalmente armada. Pero al menos tenemos un taller y ese taller tiene la necesidad de usar luz, de usar gas, la necesidad de empleados. O sea, todo eso le va generando un valor entre la primera y segunda etapa, un pequeño valor agregado, que no existiría si importamos la bicicleta totalmente armada, como pasaba en la época del nefasto Martínez Dios y su modelo rentístico financiero, que prácticamente venía todo de afuera y acá no se fabricaba nada. La primera bicicleta que yo tuve cuando era chico se fabricó completamente acá en la Argentina. Nosotros teníamos una fábrica de bicicletas impecable y como tantas otras cosas, cayó por la mala concepción de lo que significaba la industria en la Argentina. Entonces, el valor agregado es el valor de las ventas de una empresa, menos el valor de la materia prima y de los bienes intermedios que se utiliza para producir bienes. Eso es el valor agregado. Es decir, fíjese que de acá sale un impuesto, que es el impuesto al valor agregado, que termina pagándolo el pobre consumidor final, porque cada etapa de la producción lo utiliza como crédito fiscal cuando hace su declaración jurada. Entonces, tenemos que dentro de esos valores agregados existen bienes finales y bienes intermedios. Bien, el bien final sería el auto, que no recibe ninguna transformación. Ya es un bien final. Pregunta. La que usted quiera. Perdón que lo interrumpa, pero justo adelante. Con esto que está diciendo, en el apunte que está subido en el aula virtual, sí. Tengo una duda, porque usted acá acaba de decir valor de las ventas de una empresa, y en el aula sí. virtual era valor del producto. ¿Es lo mismo el valor del producto que el valor de la venta? Porque por ahí el producto sale de costo una cosa y se puede vender, no sé, por un día a un precio, el mes que viene a otro. En realidad, el valor agregado es el valor que tiene, porque usted no se olvide que tiene que utilizar, hace una declaración jurada de todo lo que usted vendió.
usted tiene dos libros, un libro de débito fiscal y un libro de crédito fiscal. Si usted va a comprar una cantidad, por ejemplo, de zapatillas para venderlas acá en Mar del Plata, es el valor, cuando usted declara, es el valor de todas las ventas que hizo la empresa. Lo que pasa que uno dice, y mire, la verdad es que se vendió poco, pero tengo crédito fiscal porque tengo factura de todo lo que compré. O sea, el concepto de valor de la venta de la empresa es asimilable al concepto de valor de la venta del bien. Es el mismo enfoque. Yo le puse esta definición para complementarla de lo que está subido, porque es la definición que trae Muchoni Becker. Bien. Cualquier duda, interrúmpanme, no hay ningún problema, porque total, igualmente tenemos tiempo para... Y si no termináramos hoy, podemos continuar el próximo lunes. Bueno, entonces los bienes finales, el bien final no recibe ninguna transformación. Por ejemplo, es el auto. Ya está. El bien intermedio es el que sufre una transformación para aportar al producto final, que en el caso puntual de los autos se llaman autopartes o se llaman insumos. Y acá también hay algo muy interesante también de recortes, artículos que yo voy guardando. Fíjese usted lo que dice este artículo. Autos argentinos con más piezas importadas. Fíjese, ahí lo tienen. Fíjese que el artículo es del 21 de noviembre de 1999. Quiere decir, cuando terminaba su gobierno Menem, supuestamente estábamos en el primer mundo, teníamos la posibilidad de decir, somos un país desarrollado. No éramos nada, no era desarrollado. Mire usted, dice que la Argentina, dice el artículo, acumuló entre 1992 y 1998 un déficit comercial de 19.000 millones de dólares. Quiere decir, la diferencia entre lo que se importaba y lo que se exportaba. Déficit comercial quiere decir déficit de la balanza comercial. Y dice, en 1989, año en el que Carlos Menem inició su mandato, el 90% de las piezas de cada auto armado en la Argentina, el 90%, era de origen nacional. Mientras que en este momento, una década después, cada vehículo tiene apenas el 18% de partes producidas en Argentina. Y entonces acá le trae un cuadrito que usted ve, y en este cuadrito le dice, por ejemplo, hay tres colores, un color rojo, un color verde y un color amarillo. El color rojo es lo que no se fabrica, por ejemplo, un Renault. Motor de un Renault Kangoo o de un Renault Megane o de un Renault Trafic, que es un furgón, no se fabrica. Hay que importarlo. La caja de un Renault Clio, de un Renault Kangoo, de un Renault 19, de un Megane, de un Renault Trafic, todo hay que importarlo, toda la caja. A ver, por ejemplo, de un Fiat. Fiat, la caja se fabrica en Argentina, pero la carrocería es toda importada. Vamos a ver un Ford. La caja no se fabrica en Argentina, hay que importarla. Ford Escort, Ford Ranger a nafta, Chevrolet Corsa, el motor está en rojo, quiere decir que no se fabrica. La caja está en roja, no se fabrica. La carrocería está en amarillo, quiere decir que lo que es verde se fabrica, lo que es amarillo, unas partes se fabrican, otras partes no. Entonces, lamentablemente, es casi todo importado, como dice el artículo, y acá dice origen de las piezas que integran los modelos armados en la Argentina. Dice, rojo es importado o se ensambla en el país con componentes importados. Verde se ensambla en el país con componentes nacionales. Y amarillo es nacional, pero en el futuro será importado. Quiere decir que, mire usted, fin de un sueño argentino. ¿Sabe a qué se refiere esto? A un auto que se fabricaba total, completa y absolutamente en Argentina, el Seam Di Tela. Nosotros tuvimos una industria automotriz de punta en Córdoba cuando existió la ICA, la Industrias Kaiser Argentinas, en la época del desarrollismo. Tuvimos la posibilidad de que se fabriquen tractores incluso. En Argentina se fabricó uno de los mejores autos y reconocidos en el mundo, el Torino. Bueno, todo eso se perdió
Perdimos la producción automotriz, hoy todo es importado, porque además este artículo es de 1999 y de 1999 a la fecha yo le puedo mostrar otros tantos artículos donde dicen que prácticamente todo es importado, ¿eh? Fíjese, todos los insumos, hasta la aguja ahora, son importadas. O sea, hay otro artículo que también es terrible, dentro de todos los que tengo, y le dice, mire usted, mire lo que dice este artículo, que es de el 2002. 2002, mire cómo se titula, mire, atado con alambre. Y le dice, los sistemas de producción y consumo hasta los hogares se tecnificaron durante la convertibilidad superando un atraso de décadas, pero los repuestos y los insumos son carísimos y la posibilidad de reponer máquinas es muy baja. Las empresas argentinas que producen para el mercado interno son las más perjudicadas. ¿Qué nos pasó a los argentinos? ¿Qué le pasó a la economía argentina? Cerraron esta pandemia, esta decisión de no abrir, ha hecho que una cantidad de empresas que fabricaban insumos en Argentina ahora se dedican a fabricar barbijos, se dedican a fabricar alcohol en gel, o directamente están poniendo verdulerías y almacenes, porque lo que era industria se cayó, todo se ha caído. Me duele mucho me duele este país. El valor agregado, y le pongo, representa lo que cada etapa de la producción agrega al valor del bien. Por ejemplo, la mano de obra. Ahí tienen. Vamos a bajar un poquitito más para seguir viendo. Ahí le dice. Para mejor, en realidad, la palabra no es mejor, sino es para mejorar, sería la palabra correcta. La vamos a poner bien. Primero un momentito, que esto no corre, ahí está. Bien. Entonces él le dice, bueno, para mejorar los términos de intercambio debe propenderse a mejorar el pase del sector primario al sector secundario. Nosotros tenemos que flexibilizar el pase del sector primario, que es la producción de la materia prima, al sector secundario. Tenemos que pensar en un modelo industrial, tenemos que tratar de a poco de ir hacia el concepto del modelo industrial. Bien, vamos a el otro esquema gráfico. Doctor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta un poquito más Sí, atrás cómo de lo no. que usted hablaba? Cuando usted habla dígame. de Pregúnteme. Bien, lo que es la empresa, cuando usted se refirió a débito fiscal y crédito fiscal, el débito es lo que la empresa gasta para operar comercialmente. Bien, es buena su pregunta. No, sí. Es buena su pregunta. Yo no quise abundar mucho en eso porque no quería complicarlos mucho. Le voy a comentar lo siguiente. Suponga usted, ahora llega la primavera y entonces es Natalia quien está preguntando. ¿Quién es puntualmente la persona que pregunta? ¿Me escucha? Bueno, no sé si se escucha bien. Se escucha. Bien. Sí, se escucha. Bien. Usted va a comprar un par de zapatillas a una zapatillería del centro, o tiene un poco más de dinero y entonces, bueno, va por la calle San Juan, donde hay una zona comercial muy importante, y compra un par de zapatillas. Bien. Llega el momento de se aflojan las cosas, se puede empezar a salir a caminar. Ahora no se puede, ahora es imposible porque la van a multar. Bueno, se puede salir a caminar y entonces usted se compró un par de zapatillas y disfruta el litoral paisajístico que tenemos en la costa. Bien, pero cuando compré un par de zapatillas y llegó a la puerta y dice, discúlpeme, pero si yo necesito cambiar la zapatilla,
¿cómo hago? Porque en realidad usted no me dio el ticket. No, no se haga problema, venga con la bolsita nada más y con eso es suficiente. Entonces, cuando esa persona, ese comerciante, presenta la declaración jurada del impuesto de valor agregado, tiene dos libros. Un libro crédito fiscal y otro débito fiscal. En el débito fiscal, él tiene que anotar todas las ventas. Entonces le van a decir, bueno, mire, nosotros calculamos que en su declaración jurada, usted el año pasado, y si no, pero este año fue terrible, fue tenebroso, bueno, y de hecho va a ser más o menos cierto. Pero normalmente, ¿por qué al IVA se le llama una factura esquiva? Yo tengo acá que mis ventas han sido muy flojas. Pero, bueno, va a tener que pagar, no, momentito, no tengo que pagar casi nada, porque tengo crédito fiscal. El crédito es que usted registró todas sus compras y pidió factura. Por eso, cuando usted es responsable inscripto, le discriminan el IVA. A eso voy. Ese es el concepto, la importancia que existe entre el débito y el crédito fiscal. ¿Me explico en esos términos? Me va a matar, pero no lo entendí, doctor. Perdón. No sea problema. Sigo sin entender. Se lo voy a volver a explicar. O sea, el crédito es todo lo que la empresa, el comerciante compra para operar comercialmente, entonces si él no entrega factura al momento de vender sus bienes, no se sabe cuánto vendió. Le va a quedar a favor. Factura. Claro. O sea, gastó un montón, pero no tiene forma de acreditar que esa plata le ingresó porque está todo en negro. ¿Es así? Es así, vende en negro, pero compra en blanco. Perfecto. Entonces, lamentablemente es así. Fíjese usted que cuando va a cualquier país del extranjero, por ejemplo en Estados Unidos, a usted en el ticket ya le discriminan el tax, que es el impuesto al consumo. Acá nosotros tenemos un IVA que es altísimo, que es del 21%. Y ese tax del 21% prácticamente lo va a utilizar el empresario o el vendedor, o el que tiene una empresa, como crédito fiscal. O sea, ¿por qué se dice que el IVA es un impuesto trasladable? Porque usted, si bien lo paga, lo utiliza después como crédito. En cambio, el consumidor final, cuando a usted le preguntan que le van a dar una factura, le dicen consumidor final, porque no le van a discriminar el IVA. Y no se lo discriminan porque usted no lo va a utilizar como crédito. Porque queda ahí, muere en el consumidor. Muere en el consumidor final, exactamente. Claro. Perfecto. Ahora sí, muchas gracias. No, por favor. Además no nos olvidemos que somos estudiantes de Derecho. Somos futuros abogados, no contadores. Pero vamos a comprender la economía desde el punto de vista del lado del derecho. Bien, diferencias entre Producto Interno y Nacional, bruto y neto. Bien. Diferencias entre el Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Nacional. El Producto Bruto Interno, famoso PBI, que estamos acostumbrados a escuchar, es la producción de bienes y servicios en el interior del país. Y le agrego, independientemente de carácter de residente o no que tenga la persona que produce. O sea, yo puedo ser un extranjero, pero estoy produciendo en el país y eso forma parte del Producto Bruto Interno. En cambio, el Producto Bruto Nacional es el producido solo por personas físicas o jurídicas residentes en el país. Por eso, no se computa el Producto Bruto Nacional, sino el Producto Bruto Interno, porque se computa todo lo que se produce independientemente de que sea residente o no sea residente. Bien, luego tenemos la diferencia entre el Producto Bruto Nacional y el Producto Neto Nacional, que es importante. Y ahora le voy a decir por qué. Vamos a correr un poquitito para poder bajar este esquema gráfico. Y entonces nos va a quedar lo siguiente. Vamos a ir acá, abajo, y entonces ahí tenemos. Y esto me permite que yo le comente lo siguiente. Bien. Usted tiene que el Producto Bruto Nacional son los 4 componentes que vimos del Producto Nacional, o sea, el consumo, que es el consumo privado, el gasto, que es el gasto público, la inversión bruta, que es la inversión que se hace en equipamiento, tanto privada como pública, y el saldo exportador neto. Pero el Producto Neto Nacional es el consumo privado,
más el gasto público, más la inversión neta. Y la inversión neta surge de la inversión bruta menos la amortización. Y luego tiene, por supuesto, el saldo exportador neto. Ahora, ¿por qué la amortización? Porque toda maquinaria va perdiendo valor con el transcurso del tiempo. Y la amortización puede ser por depreciación, es decir, quien se compró un auto 0 kilómetros y está chocho y contento, y yo lo felicito, que lo pueda hacer, dio la vuelta a la manzana y se ha perdido el 10% de su valor. Y entonces cualquier vehículo va perdiendo un 10% de su valor al año, pero sigue sirviendo como auto, porque lo va a transportar, porque le va a permitir llevarlo de acá para allá y usted le hace el mantenimiento y le cambia aceite y filtro y etcétera, etcétera. Entonces sigue. Pero hay otros bienes que no tienen posibilidades de ser utilizados y que entonces pasan a ser obsoletos. Se pierde la utilidad completamente. Ejemplo, la PC. Yo me acuerdo, la primera personal computer que tuve era un armatoste impresionante y era una 283. Entonces, era como una máquina de escribir. Después salió la 285 y era lo mismo, pero cuando salió el sistema de Windows y luego se empezaron a tecnificar las cosas y cambiar los software, y bueno, y ahora, fíjese que gracias a esto tenemos la posibilidad de tener clases lo más cercano a lo presencial. Es decir, yo los veo a ustedes, ustedes me ven a mí, yo les puedo tomar examen prácticamente a través de una computadora, y que en realidad nosotros no estábamos acostumbrados así los argentinos, pero esto pasa en todo el mundo. Se celebran contratos, se dan conferencias. Usted se puede poner en determinada hora, en determinado día, y está escuchando una conferencia que se está dando en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Entonces, pero tiene que actualizar los software, porque si no, se vuelven obsoletos. Esa es la importancia de la diferencia de medir el Producto Bruto Nacional con el Producto Neto Nacional. Muy bien. Continuamos con otro esquema más y sí, vamos avanzando con los puntos del programa. Y acá tenemos también el problemita este de... Vamos a ponerlo como corresponde al título. Y ahí tenemos mediciones del PBI a precios constantes, corrientes, a costos factores y de mercado. Muy bien. Ya estamos en las 7:30. La clase va a terminar a las 8. Y si podemos, vemos lo que yo me propuse. Y lo que no lleguemos, lo vamos a continuar viendo el próximo lunes a las 18:30. Bien. ¿Por qué es importante medir el PBI? Porque tenemos que saber cuánto es la productividad del país. Y se puede medir a precios constantes, a precios corrientes, a costo de factores y costo de mercado. Vamos a verlo el primero. Precios constantes o reales y precios corrientes o nominales. Bien, supongo que usted va a comprar a un supermercado, o mejor dicho, va a comprar a una casa que vende artículos electrodomésticos. Bien, usted va a comprar una heladera y dice, yo quiero saber, la compré en 12 cuotas, ¿cuánto es el precio real que voy a pagar? ¿Cuál es la cuota? En realidad, usted lo que quiere saber no es el precio real, sino es el precio nominal. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a llamar precios reales, pero los precios constantes o reales no cuentan los efectos del crecimiento de los precios. En un país como el nuestro, donde permanentemente crecen los precios, es obvio y evidente que hay que contar ese fenómeno que se llama inflación. En cambio, el precio corriente o nominal es el precio que realmente va a mostrar la cuota que usted va a pagar, porque usted ahí se cuentan los efectos del crecimiento de precios. Salvo que le digan que usted tiene 12 cuotas iguales y consecutivas, entonces ahí tendría un precio constante o real, porque su cuota no va a tener ninguna modificación, porque no va a contar el crecimiento de los precios. Pero lo que realmente es interesante es la medición a costo de factores y precio de mercado. Y fíjese por qué es interesante. Y acá vamos también a tener que correr un poco porque necesito mostrarle
correctamente el cuadro y entonces ahí lo tenemos como debe ser. Costo de factor, no, ahí nos pasamos. Acá está. A costo de factores y a precios de mercado. Muy bien, ahí vamos. Mire usted, yo lo que le puse es esto. Imagínese que usted tiene una fábrica y en esa fábrica usted tiene el producto adentro de la fábrica. Muy bien. Adentro de la fábrica, el precio que tiene el bien se llama a costo de factores porque ahí usted tiene cuánto le sale la producción. Es decir, si alquila el lugar, lo que va a pagar de luz, lo que va a pagar de gas, de teléfono, lo que va a pagar sobre todo de electricidad para poder producir, lo que va a costar si usted no es lo mismo que exporte, por ejemplo, un trozo de quebracho, que ese quebracho se convierta en un escritorio, porque ese escritorio va a necesitar de una laca, de pintura, de herrajes para hacer las manijas de los cajones, etc. Bien. A costo de factores, o sea, el precio que tiene el bien antes de salir de la fábrica. Pero a precio de mercado es toda una historia, porque acá cuando el bien sale al mercado, y acá está el libre juego de la oferta y la demanda, ese bien, luego de salir de la fábrica, se encuentra con un hacha y un personaje que le va a pegar un mazazo en la cabeza y que se presenta y le dice: mucho gusto, ¿cómo le va? Mi nombre es Estado. O sea, a partir de ahora todo lo que usted produzca, el 50% es mío. Y ese 50% se llama II, quiere decir impuestos indirectos. Porque los impuestos se dividen en directos y en indirectos. Los impuestos directos, conforme bien lo especifica el artículo 75, inciso segundo de la Constitución Nacional, los impuestos directos, como el caso de impuesto a las ganancias, no se trasladan. O sea, como el impuesto a las ganancias personal lo soporta la persona. Pero los impuestos indirectos, como el IVA, el impuesto de aduana, ingresos brutos, son impuestos que se trasladan, como recién vimos, y entonces usted lo utiliza como crédito, y por lo tanto lo termina pagando el pobre consumidor final. Entonces, cuando usted vea la factura de la luz y vea lo que paga, el 48% de la factura de la luz son impuestos. Si usted toma una marquilla de cigarrillo, va a ver que arriba tiene una estampilla. Esa estampilla dice IMP-IND, o sea, impuestos indirectos. Lo que le quiere decir esa estampilla, mire, yo acá tengo un... Bueno, me la sacaron. Tenía una marquilla que quería mostrar, y ese impuesto indirecto quiere decir que el 50% de eso es impuesto. Entonces, cuando usted termina hoy la clase de economía, se fue a cenar, se fue muy tranquilamente, entonces después que terminó de cenar, se va a fumar un cigarrillo para relajarse y descansarse, y en realidad quien se lo está fumando a usted es el Estado, porque el 50% de ese paquete de cigarrillo es impuesto. Entonces ese es el concepto del precio de mercado. Bien, y vamos al último, que tiene una serie de conceptos muy interesantes, pero también, como pasa con los anteriores gráficos, vamos a poner el título como debe ser, y entonces dice el concepto de ingreso personal, ingreso disponible, ingreso bruto y neto. Bien, entonces usted tiene, en primer lugar, el ingreso personal. Dentro de la torta que hablábamos, o sea, dentro de esto, de esta torta que hablamos, el ingreso personal es la parte del ingreso nacional que reciben las personas. O sea, es la suma de todo el salario mínimo vital y móvil que reciben las personas. El ingreso disponible es el ingreso personal menos los impuestos directos más las transferencias que se reciben del Estado. O sea, la persona que trabaja en blanco tiene un recibo de sueldo. Y en ese recibo de sueldo le dice la calificación que tiene, por ejemplo, jefe de personal, y después en una columna le dice los haberes y en otra le dicen los descuentos. Entonces, por ejemplo, en haberes le va a decir antigüedad,
le va a decir, por ejemplo, asignación universal por hijo, le va a decir asignación por cónyuge, etc. Y del otro lado le va a decir los descuentos, o sea, la obra social, la jubilación, el impuesto a las ganancias, y además están las transferencias, que así se le llama, por ejemplo, el seguro de desempleo, y las distintas asignaciones. Bueno, o sea, el ingreso personal, el ingreso disponible es lo que se conoce como el sueldo de bolsillo. O sea, es lo que recibe la persona una vez que se descuentan todos los impuestos directos y se suman las transferencias que se reciben del Estado. Bien, el ingreso bruto es el ingreso que no tiene ninguna deducción. Y el ingreso neto es el ingreso con deducciones. Entonces, usted ahí tiene los 4 conceptos con los cuales la unidad 3 nos dice los distintos conceptos. O sea, hemos estado dando el programa punto por punto. Bien, obviamente que en todo esto hay una realidad y esa realidad la vamos a ver ahora, la vamos a conversar, porque, como yo les dije recién, hay actores en la Argentina que se deben decir las cosas como son, y me refiero puntualmente, ahora me voy a poner yo en pantalla para que me vean propiamente, y para poder darle a la clase, vamos a salir de la pantalla compartida. Entonces vamos a dejar de compartir. Entonces así ustedes me van a ver, porque me gustaría fijar el video. Ahí está. Muy bien. Bueno, estimados alumnos, yo les dije a ustedes el primer día que esta era una materia absolutamente comprometida con la realidad de la Argentina. Y esa realidad está profundamente vinculada a un hecho de Mar del Plata. Ese hecho de Mar del Plata es el problema de la pesca. Tuve oportunidad de conocer esto en el año 2002, cuando con motivo de un artículo que salió en el diario, tomé conocimiento, y ahora les voy a mostrar cuál era ese artículo, tomé conocimiento de la existencia, en el 2000, perdón, de una investigación que se llamó saqueo en alta mar. Ahí lo tienen, bien claramente, saqueo en alta mar. Yo leí este artículo y me puse a tratar de juntar los elementos para poder entender por qué se había producido esto. Y me conecté con gente del puerto de Mar del Plata que me dijo que durante la época de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, había un personaje que ahora mismo, este es un informe reservado de la UBA, y entonces se llama el ladrón de Felipe, y se refiere precisamente a nuestro actual canciller, o sea, el señor Felipe Solá, que por otra parte no habla ningún idioma, el ministro de Relaciones Exteriores, y que él fue el responsable de la destrucción de la pesca en Mar del Plata. Dice textualmente que este caso fue extraído textualmente de un informe reservado que los investigadores de la Universidad de Buenos Aires elevaron a las autoridades de la Subsecretaría de Pesca de la Nación. Se confeccionó a instancias de un equipo de ingenieros que, con el objetivo de acumular fundamentos para denunciar ante la justicia a las empresas, funcionarios e implicados en estos expedientes, o sea, los permisos de pesca. Un barco de por sí no tiene valor, un barco pesquero de media altura, si no tiene el permiso de pesca correspondiente. Y así, ese permiso de pesca me permite a mí que yo les comente que el artículo puntualmente decía lo siguiente. Dice, la merluza sale con dólares, así se titula. Después dice que este problema tiene un punto dramático,
La depredación del mar argentino tiene causas concretas. Un festival de permisos de pesca, completado con prácticas abusivas mar adentro y severas fallas en los mecanismos de control. Los tres factores se dieron en el auge del poder menemista. El artículo dice puntualmente lo siguiente. El punto más dramático es el saqueo del mar argentino con su principal recurso, la merluza, en agonía por la sistemática violación de los cupos de captura y las prácticas depredatorias en alta mar. Sus actores, empresarios, pesqueros de uno y otro lado del Atlántico y funcionarios menemistas del área que ampliaron las compuertas de un añejo descontrol. El tiempo es el periodo que va de 1994 a 1999. Bien. Dice, bueno, no hay. Lo que sí hay es un agujero en los cardúmenes generados por un festival de permiso de pesca que movieron cifras millonarias y cuya legalidad se investiga. Dice, y que compromete a empresarios y funcionarios de primer nivel como los secretarios de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la era menemista. Felipe Solá durante 7 años. Marcelo Regunaga, Gumarcindo Alonso y Ricardo Novo, sus subordinados en el área de pesca y los funcionarios de menor nivel. La depredación se facilitaba porque además de la inflación de permisos, es decir, de la cantidad de barcos que pescaban, los controles sobre los cupos y las especies que podía pescar cada barco eran de una histórica y sospechosa ineficacia. Bien, dice el artículo. La cuestión entonces es que todo empezó a partir de 1994 y la cuestión se genera por un acuerdo firmado con la Unión Europea. La pesca pega un salto brutal y mortal. La débil protección que tenía la pesca ya había sido lastimada por el decreto 2265 del presidente Carlos Menem, que autorizó la transferencia de permisos de pesca con un mecanismo similar al del taxista que le vende a otro su licencia de trabajo. Fíjese usted qué particular esto. Pero el acuerdo con la Unión Europea lo agravó todo. Ese convenio se firmó el 6 de mayo de 1994, con una vigencia de 5 años renovable por 2 años más. Según el acuerdo, los pesqueros de la Unión Europea quedaban habilitados a asociarse con similares argentinos. Debían cumplir estas condiciones. Podían reemplazar buques argentinos por europeos tecnológicamente más modernos, por igual capacidad de captura. En la sesión de permisos no podían intervenir los buques inactivos ni los que hubieran pertenecido a empresas en quiebra. La Unión Europea estaba expresamente interesada en sacarse encima buena parte de su flota. Entonces, ahí comenzó el verdadero festival de permisos que profundizó la sobrepesca. ¿Por qué hablo de esto? Porque la pesca en Mar del Plata era una industria que le daba trabajo a una cantidad impresionante de gente y todo el puerto vivía de esto. Era la tercera industria del país, la agricultura, la ganadería y la pesca. Y nosotros perdimos esto por este acto de corrupción que hoy vengo a denunciar ante ustedes, como lo hago todos los años y el primer y segundo cuatrimestre. La cuestión entonces es que con todos estos mecanismos, a pesar de los límites que ponía el convenio, los barcos consiguen otro a través de remates de empresas en quiebra, bajo amparo de jueces civiles y comerciales que cuando se presentaba Fíjense, hubo una época que existió en la escollera sur una cantidad de barcos que era como un cementerio de barcos. Bueno, esos barcos ya, como no tenían los permisos de pesca, ya no servían más. Entonces, ¿qué pasaba? Lo siguiente, se creó una suerte de mercado flotante de permisos que tiene esa trayectoria. Un empresario requería la habilitación de un permiso de una empresa quebrada o de un barco inactivo. El juez dictaba una medida de no innovar, de modo que el permiso volvía a ser válido. El pedido se trasladaba a Agricultura, que estaba obligada a firmar la transferencia para no desobedecer la orden judicial, obviamente. Entonces, algunos armadores dijeron que acusan a Agricultura de no apelar en tiempo y forma. Felipe Solá, que capitaneó la secretaría en la mayor parte de la era menemista, dice: no teníamos un departamento legal propio, teníamos que enviarlas al Ministerio de Economía. Cuando llegaban el plazo estaba vencido. Qué buen argumento, como para demostrar de que no se iba a apelar esa medida. Y dice Solá, estas demoras en las apelaciones son un hecho común en la administración pública. La cuestión entonces es que en las órdenes judiciales los precios de las transferencias podían ser irrisorios, pero según Sede Pesca, que es una ONG, se pagaba otro bajo cuerda. Se afirma que se hablaba de un canon que iba de 150.000 a 600.000 $. Esto está en internet, este artículo, y el que lo quiera lo puede consultar y lo puede leer. La cuestión es que
no solamente el problema era de la pesca, sino que se excedieron los cupos. En el año 1998 la captura máxima permitida fue de 289.500 toneladas, pero se pescaron 458.556 toneladas, un 58% más de lo permitido. Y no solamente eso, sino lo terrible de esto fue la técnica de descarte. Fíjese, acá había un mercado concentrador de pesca, y ese mercado le ponía un precio, por ejemplo, a la merluza, póngale 10 pesos al kilo de merluza, en aquella época. 20 pesos al kilo de langostino. Quiere decir que si usted traía mucha merluza, y bueno, iba a tener un precio. Pero si traía mucho langostino, el precio era el doble. El descarte consiste en desechar al mar aquello que no sirve para el comercio, como los ejemplares de merluza jóvenes cuya captura estaban expresamente prohibidos. Por eso prácticamente se terminó casi con el caladero de la merluza. Otra costumbre depredadora era la de cargar la bodega con merluza y desocuparla porque se encontraba langostino. El langostino tiene un valor, bueno, fíjese, yo le dije el doble, y acá decía un valor 5 veces superior al de la merluza. El descarte de los pescados no solo compromete a la especie descartada, sino también que hace desastre en la cadena ecológica. Ahora, usted me dice y me pregunta, ¿pero y por qué no se solucionó eso? Entonces acá dice, tuvimos muchos problemas, dijo Solá. A pesar de que los controles eran difíciles, bueno, se creó una inspectoría de alta mar integrada por exprefectos, exmarinos y sobre todo personal del Sindicato Obrero Marítimo Unido, o sea, el SOMU. Pero dijo Solá, tuvimos muchos problemas, los sedaban. Muchos denunciaron que los emborrachaban. La cuestión es que hicieron lo imposible para sacárselos de encima. En la inmensidad del mar nadie vio nada. Nunca se vio ninguna irregularidad. La cuestión es que algunos, como el caso del ex gobernador de Córdoba, de la Sota, fallecido, utilizó el charteo, que es el sistema con el que se captura el calamar y consiste en un prestanombres de una pesquera local para que barcos extranjeros, generalmente del sudeste asiático, los capturen y se los lleven sin más. La cuestión entonces es que Solá dice, se queja de que acá el único que hace un acto de contrición soy yo. Dice, la pesca hasta 1927 fue manejada con el criterio del crecimiento. Toda la economía apuntaba a la competitividad y el eje eran los propios empresarios. Había que ayudarlos a exportar, a renovar la flota. Pero en el 95-96 me encuentro con el problema de la sobrepesca. Y entre varios errores cometí el mayor, no denunciar la situación porque no tenía una ley de pesca y no podía parar ningún barco ni a toda la pesca porque generaba un caos social. No tuve la visión de que ese era el momento de cambiar todo. Qué lástima, ¿eh? Me hubiera pedido, aunque sea el par de anteojos, yo se lo hubiera dado a Felipe Solá para que se diera cuenta de que era más que visión. Era una cuestión de defender el patrimonio y la soberanía nacional en la pesca. Bueno, la cuestión es que hay mucho material que yo no puedo abundar, pero fíjese, por ejemplo, hay un artículo bien claro que le dice, que lo tengo por acá, sospechas de corrupción en medio de interna en el área de la pesca, ahí lo tienen, a ver, ahí lo tienen, sospechas de corrupción, fíjese, investigan permisos de pesca otorgados en forma irregular, he ido buscando la forma, ahí lo tienen, el diario La Capital, SOS Merluza, dice la revista Viva y lo comenta el problema de cómo se fue perdiendo, fíjese, el caladero de la merluza. La revista Puerto denunció la pesca sin control, un crítico informe de la Auditoría General de la Nación. Acá hay un informe de la Auditoría General de la Nación, la pesca sin control. Ese informe sobre la cartera pesquera destaca la falta de control, la incapacidad sancionatoria y la inexistencia de planes de manejo a largo plazo. Conclusión, o sea, recortes y recortes y artículos y más cantidad que nos muestran una realidad. Y esa realidad, lamentablemente, es que nosotros perdimos la posibilidad de tener una industria hictícola que fuera tan productiva como fue. Yo vivía en el puerto, y les puedo asegurar que era maravilloso
el movimiento que tenía. Juan B. Justo dividía dos ciudades, el puerto y la ciudad de Mar del Plata. O sea, nosotros no veníamos a Mar del Plata, porque en el puerto teníamos dos clubes, el Club Talleres y el Club Aldo Civi. Teníamos dos cines, el Cine Ideal, teníamos el Cine Normandí, teníamos pizzerías, cafeterías. O sea, el puerto de Mar del Plata era una ciudad autónoma, porque venía mucha plata de la pesca, y vivían muchísimas familias. Bueno, todo eso lo perdimos. Lo perdimos por la corrupción originaria y originada, mejor dicho, en el Festival de Permisos de Pesca que se hizo. Bueno, con esto podemos dar por finalizado, ya cuando faltan 5 minutos, y tratamos de que ustedes vean la importancia que tiene conocer el problema de la economía en Argentina. No estamos como estamos ahora, porque sí, no estamos como estamos con el problema de la deuda y los acreedores, porque habría que remontarse a analizar lo que fue el megacanje en la época de Cavallo, lo que fue el blindaje en la época de Machinea y luego con Cavallo en la época de la Rúa, todo lo que han sido los malos proyectos y modelos económicos que hemos tenido. Y llegamos a esto, en que encima que veníamos cayéndonos, como vamos a utilizar un lenguaje náutico, prácticamente veníamos escorando como un barco, nos agarró la pandemia y liquida el modelo económico primario de la Argentina. Creo que con esto ustedes ven que acá hay un mensaje muy nacional, hay un mensaje de soberanía, hay un mensaje de defensa de la patria. Hay un mensaje en el cual cada uno de ustedes tiene que ser protagonista, pero sobre todo y fundamentalmente el mensaje es el que les dije y el que les voy a seguir diciendo siempre. O sea, la defensa irrestricta, la defensa necesaria, la defensa que tiene que haber de la Constitución Nacional. Porque dentro de la Constitución Nacional está todo, fuera de la Constitución Nacional no hay nada. Entonces, cuando nosotros acá, dentro de todo este enjambre de papeles, yo les digo que tenemos que conocer la Constitución Nacional, es porque conocer la Constitución Nacional es conocer nuestros derechos, es conocer lo que realmente nosotros nos va a defender. Bueno, por acá la Constitución Nacional se ha traspapelado y lo que les quiero... aquí la tenemos, ¿eh? No voy a terminar sin el verdadero mensaje. Y el verdadero mensaje va a ser siempre constitucional. Porque, fíjense, el preámbulo nos da la respuesta. El preámbulo nos está diciendo promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el sur argentino. Porque en realidad lo que tenemos que tener es el conocimiento de la Constitución, porque acá están nuestros derechos. El artículo 42, que nos habla de la libertad de elección de lo que vamos a comprar, la defensa del consumidor. De estos derechos son los que tenemos que conocer, porque son derechos económicos. Esencialmente derechos que tenemos que conocer porque son derechos que el Estado nos tiene que asegurar. Bueno, Nicolás, ya son las 20, así que ya hemos dado por cumplida la clase, está grabada y sí, por supuesto se va a subir como corresponde al campus. Nicolás, ¿estás por ahí? Nicolás. Bueno, chicos, me despido de ustedes hasta el próximo lunes, entonces. Gracias. Gracias, profe. Hasta el próximo lunes. Muy bien, hasta el próximo lunes. Y el miércoles, perdón, tienen clase de la unidad 9 con Leandro, por supuesto, no se olviden, 18:30. Hasta luego, chicos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, profesor.